O sea que, aunque ya había un papelito legal, la pelea por ver quién tenía la razón seguía viva. Pero el escenario ya era otro. A esas alturas, la conversación en Internet ya no era sobre el chiste original, sino sobre todo el circo que se armó después. Y si uno mira la historia completa, lo más curioso es que todo empezó con algo que en Internet pasa todos los días. Lo que empezó como un chiste de mal gusto en un podcast. Mira nomás. Con los meses se volvió una guerra campal a la vista de todos. Con todo y pleito legal y un debate interminable sobre qué es chistoso y qué no en Internet. Al final, el caso en el juzgado se cerró y punto. Pero, el Internet no es un juzgado, ¿verdad? Ahí lo que se queda grabado para siempre no es el veredicto del juez, es el puro pleito. Y cuando uno vive de su imagen, como estos muchachos, hay algo que ya no puedes controlar por más que quieras. El chisme que se queda. Porque una vez que tu nombre anda en boca de todos por un escándalo, esa manchita se te queda pegada por años, mucho más tiempo que cualquier juicio. Y todo esto me deja a mí con una pregunta. Una de esas que calan. Y no es si el chiste estuvo bien o mal, no. Es algo más sencillo. ¿De verdad valió la pena armar un pleitazo que duró casi un año por un mal rato? Y bueno, si este chismecito sabroso los hizo pensar un poco, no sean malos, regálenme un buen like, píquenle con ganas a ese botón. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan el próximo chisme que les traiga. Yo soy Juanito, esto fue Data Suculenta, y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Todo empezó con un chiste en un podcast, un comentario sobre la esposa de un youtuber, y un video que corrió como pólvora. Pudo ser un escándalo más de esos de Internet, ¿verdad? De esos que hacen mucho ruido un par de días, todos opinan y luego, ¡puf!, se olvidan con el siguiente chisme. Y la verdad, al principio, justo eso parecía. La gente reaccionó. Hubo disculpas, mensajes por debajo del agua, y parecía que en público ya habían fumado la pipa de la paz. Pero fíjese que no. Unos meses después, el pleito revivió, pero ya no como un simple argüende de redes sociales, ni como un videíto viral. Regresó hecho y derecho, con denuncias, audiencias y medidas legales. Vaya cosa. Lo que nació como una broma de sobremesa, se convirtió en un pleito legal que partió a la gente en dos bandos, como en el fútbol. Y aquí, si me permite, vale la pena aclarar algo desde el principio, para que no haya confusiones. Aunque el cerillo lo prendieron en la cotorriza, esta historia en realidad no es sobre ellos. El programa fue solo la mecha que encendió el cohetón. El verdadero protagonista de este enredo es otra persona, un muchacho llamado Shook Shodom. Porque cuando un pleito se hace tan grande, deja de ser sobre el chiste que se dijo. Se convierte en un espejo de cómo reacciona cada quien. Y para entender por qué este asunto se hizo tan grande, hay que saber un poco más. Primero tenemos que entender quién es este Shook Shodom. Y qué hacía en las redes mucho antes de que se armara la rebambaramba. Antes de este lío con la cotorriza, el nombre de Shook Shodom ya sonaba en el mundillo de los que hacen videos en México. No era ningún novato ni apareció de la nada, Ya llevaba varios años picando piedra en esto del Internet. Se movía sobre todo en plataformas como Facebook, TikTok y YouTube, que son las de ahora. Y ahí se empezó a hacer famoso por un talento muy particular. Su facilidad para imitar voces. Tenía su gracia el hombre. En muchos de sus videos salía haciendo voces de personajes de caricaturas, de esas que seguro usted y yo recordamos. O se ponía a imitar cantantes famosos, y grababa cómo se sorprendía a la gente al escucharlo. Era su acto principal. Ese estilo, que era mitad parodia y mitad vacilada, le funcionó muy bien para que sus videos se hicieran populares. Así fue juntando a su público. Pero con el tiempo, como suele pasar, empezó a meter más cosas de su vida personal. Su relación de pareja, por ejemplo, se fue convirtiendo en el tema principal de sus videos. Muchas de sus bromas y sketches eran sobre la vida con su esposa, Jessica Bustos. Volvió su matrimonio parte del show, pues. Para ese entonces, la gente que lo seguía ya sabía perfectamente de qué iba su humor. Chistes del día a día, ironías sobre la vida en pareja y bromas constantes en ese ambiente familiar. Era su sello, digamos. Era justo el tipo de comedia que su audiencia esperaba, y por lo que lo buscaban. Y este punto es clave, créame, para entender el merequetengue que se armó después. Porque cuando un comediante se la pasa años, construyendo su fama, a base de un tipo de humor, pues la forma en que reacciona cuando le aplican esa misma medicina fuera de su casa. Como que hace ruido. No es que no tenga derecho a enojarse. Claro que sí. El asunto es cómo se ve esa reacción cuando la comparamos con los chistes que él mismo hacía. Y es justo ahí donde la madeja comienza a enredarse de verdad. Mire usted, cuando un escándalo explota en Internet, la gente rara vez se queda con la foto del momento. El público no solo ve el pleito de hoy, sino que se pone a escarbar en todo el pasado. Videos viejos, publicaciones de hace años, polémicas que ya nadie recordaba, todo vuelve a salir a la luz. Es como desenterrar fantasmas. Y en el caso de Shodom, eso fue precisamente lo que pasó en cuanto estalló el conflicto con los de la cotorriza.
Algunos curiosos en las redes empezaron a recordar un asunto que ya había dado de qué hablar tiempo atrás. Se trataba de un accidente de coche en el que estuvo metido, y que se hizo noticia porque él mismo salió a contarlo. En aquel entonces, explicó que la había pasado muy mal, que tuvo gastos muy fuertes y que necesitaba una ayuda para salir del bache. Después de eso, publicó varios videos contando su historia y pidiéndole a sus seguidores que le echaran la mano con dinero. Esa petición, como se imaginará, dividió las opiniones de la gente. Por un lado, estaban los que lo apoyaron, pensando que una mala racha le puede pasar a cualquiera. Pero por otro lado, le llovieron críticas, sobre todo de quienes pensaban que pedir dinero por un accidente que, según decían, tuvo que ver con el alcohol, pues no se veía bien. Y la discusión se puso todavía más color de hormiga cuando, unos meses después, empezó a circular otro video. En ese video, el muchacho presumía que se había comprado una camioneta nueva, de unos 800,000 pesos. Imagínese. Para algunos de sus seguidores, no tenía nada de malo. Alguien que trabaja en esto puede ganar bien de un día para otro. Pero para muchos otros, la cosa no cuadraba. Les parecía una contradicción con la historia de necesidad económica que había contado antes. Al final, ese enredo nunca se convirtió en un escándalo de esos que duran, ni mucho menos llegó a los tribunales. Con el tiempo, como pasa con tanto pleito de Internet, la cosa se fue enfriando, pero, eso sí, dejó una espinita clavada. Una parte del público, pues, empezó a ver con otros ojos, con más recelo, cómo manejaba Yuyo estos alborotos. Y esto es importante, no porque explique lo que vino después, sino porque ya nos predispone a cómo vemos sus nuevos problemas. Fíjese, en esto de Internet, la memoria es curiosa. Si alguien ya tuvo un tropezón antes, cada nuevo problema se mira con la misma lupa. Y cuando empezó el lío con la cotorriza, muchos ya tenían un juicio hecho. Ya había, como dicen, un expediente sobre la mesa. Y entonces ocurrió algo que, en este mundo del Internet mexicano, le puede cambiar la suerte a cualquiera en un parpadeo. Lo mencionaron en la cotorriza. Y para que entendamos el tamaño del asunto, hay que ver qué tan grande es ese monstruo. El programa de Ricardo Pérez y Slobodsky lleva años siendo el rey de la comedia en español en la red. Millones que los oyen, giras por todo el mundo. Videos que se riegan como pólvora todos los días. Es de esos programas donde un chiste se vuelve noticia en minutos. Y eso, en buen cristiano, significa una cosa. Si hablan de ti, para bien o para mal, la gente va a voltear a verte. Fue en un programa de principios del 2025, con el comediante Iván Mendoza de invitado, que se pusieron a hablar de los videos más vistos del momento. Y entre los ejemplos, pues salió a relucir el nombre de Shushodom. Empezaron con bromas sobre sus videos, que si su estilo, que si lo que hacía con su esposa. Pero entre la pura carrilla y la improvisación, las risas y el humor que se iba poniendo más filoso, soltaron un chiste que mencionaba directamente a su esposa. Mire, en el momento, dentro del programa, pasó como otro chiste incómodo más, entre risas y ya. Comentarios al aire, y a lo que sigue. Pero así no funciona el Internet, porque un pedacito de video, ya fuera de su lugar, pierde todo el chiste del programa, y agarra vida propia por todos lados. Ningún chiste que no le haríamos de frente al buen Chucho. Solo el de su esposa. No, ese no. Y ándele, pues justo eso fue lo que pasó. El fragmento empezó a dar vueltas en TikTok, en X, por donde pudiera. La gente compartiendo el dichoso clip, y todos opinando si el chiste ya se había pasado de la raya. Y en horas, lo que era comedia se volvió un pleito público. Unos lo tomaron como lo que era en ese programa. Puro humor negro, carrilla pesada. Pero otros empezaron a preguntar si de veras estaba bien hacer chistes así sobre una mujer, sobre todo viniendo de un programa tan famoso. Y entre tanto argüende, el video le llegó a quien tenía que llegarle, a Shushodom. Y cuando lo vio, decidió no quedarse callado. Pudo haber hecho lo que hacen muchos, ¿verdad? Dejar que el agua corriera sola hasta calmarse. En Internet, muchos escándalos así como llegan, se van. Pero no, él eligió otra ruta. Respondió públicamente, y no crea que con un mensajito. Hizo un video, sacó su teléfono, y se grabó con su esposa, reaccionando a lo que habían dicho en el podcast. La escena se sentía muy personal, como si estuvieran platicando en la sala de su casa, entre ellos. Ningún chiste que no haríamos enfrente del buen Chucho, solo el de su esposa. No, ese no. Ay, ese tipo de chiste. O sea, yo siempre he dicho, siempre, no tengo problema. Exacto. O sea, a mí no me molesta que se burlen de mi trabajo, de lo que hago, pero cuando ya se meten con mi familia, en este caso contigo, con mi esposa, con la persona que amo, y que sea así, es una falta de respeto. Dicho así, en seco, es un límite que cualquiera entiende. El problema fue el cómo, porque al hacerlo un video para todo el mundo, el pleito dejó de ser un simple chiste de mal gusto para volverse un circo donde todos podían meter su cuchara. En ese video, repitió varias cosas que se volvieron el centro de toda la discusión que vino después. Primero, que él ni los trata,
que no son amigos, que ni los conoce, que no hay confianza para una broma de ese calibre. Segundo, que una cosa es que se rían de su trabajo, de sus imitaciones, y otra muy diferente es que se metan con su familia, con su esposa, en su casa. Y tercero, que lo que dijeron no fue cualquier chiste, sino que se sintió como una ofensa directa, personal. Y aquí es donde la cosa se empieza a torcer, porque en cuanto Yuyo responde, pasan dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, un montón de gente dice, tiene toda la razón, qué necesidad de mentar a la esposa. Y eso aviva el fuego del enojo. Pero por el otro lado, sale la otra mitad del internet, los que siguen a la cotorrisa como si fuera misa, y responden lo de siempre. Es comedia, hombre, no es para tanto, no te lo tomes a pecho. Y ese choque, créame, es mortal. Porque ya no se discute un hecho, se discuten principios. Y cuando uno discute de principios en estas redes, no se trata de entender al otro, se trata de ganar. Y así, el tema se vuelve una guerra de a ver quién puede más. Por un lado, unos que se pasaron de la raya con una mujer, y por el otro, el que le saca provecho al escándalo. Y en medio, el famoso algoritmo, feliz, comiendo palomitas, porque cada comentario le echa más leña al fuego. Y con ese tiradero, pues era de esperarse que la cotorrisa respondiera. Porque cuando alguien menos famoso te contesta en público y el video ya es un incendio, quedarse callado también se interpreta como soberbia, o peor, como que les valió. Así que la historia avanza a la siguiente etapa, la disculpa. Pero fíjese que aquí viene lo más interesante de todo. Mire, la disculpa no llegó como una derrota. Llegó como una jugada, nomás para apagar el incendio. El problema es que para entonces el incendio ya era una llamarada, y no la apagas con un vasito de agua. Cuando ese videíto ya andaba por todos lados, y el pleito en redes estaba que ardía, la papa caliente la tenía la cotorrisa. Y aquí pasó algo que, la verdad, no se ve mucho en ese programa, porque el estilo de Ricardo Pérez y José Luis Slobodsky siempre ha sido el mismo, humor sin pelos en la lengua. Por años, ellos mismos lo han dicho hasta el cansancio, que en la comedia se tocan temas incómodos, y el que le entra sabe a lo que va. Pero esta vez el pleito ya se había salido de su cancha. El pedacito de video andaba ya en redes donde mucha gente ni los conoce. Y cuando un chiste pierde su contexto y viaja solito por internet, pues el significado cambia por completo. Así que en el siguiente programa, decidieron hacer algo que casi nunca hacen. Pidieron una disculpa. Reconocieron que se les pasó la mano, y que la broma sobre la esposa de Yuyo había sido demasiado. Incluso dijeron algo que a mí me llamó la atención, que en persona Yuyo les caía bien, y que no querían atacarlo de verdad. Dijeron algo como, un saludo a Yuyo, y a Jessica, otra vez, una disculpa. Seguro la regamos feo. Y agregaron, llevamos 6 años diciendo tonterías, pero con esto sí nos sentimos mal, no nos vamos a hacer los locos. Una disculpa. La idea era clarísima, ¿verdad? Bajar la tensión y apagar el incendio antes de que se saliera de control. Y por un ratito, parecía que había funcionado. Porque Yuyo salió otra vez en video con su esposa, pero con un tono completamente distinto. Ya sin pleito, sin enojo, nada de eso. Al contrario, los dos dijeron que agradecían el gesto de reconocer el error en público. Hablaron del perdón. De saber reconocer cuando uno mete la pata. De seguir adelante, pues. De esos finales que en internet casi siempre quieren decir que la historia ya murió. Pero espérese, que había algo más. Empezaron a salir fotos de mensajes privados entre Yuyo y Ricardo Pérez, donde el mismo Yuyo le agradecía el gesto. Por lo que se veía en esas imágenes, el tono de la plática era muy amable, muy de amigos, vaya. O sea, para que me entienda, no solo aceptó la disculpa en público, sino que también lo hizo en privado. Todo apuntaba a que el asunto estaba zanjado. Un chiste de mal gusto, un enojo, una disculpa y todos contentos. Caso cerrado, ¿no? Pero agárrese, porque aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Meses después, cuando ya nadie hablaba del asunto, pasó lo que nadie se imaginaba. El escándalo regresó, pero ya no era por un chiste, era por una denuncia legal. Así como lo oye. Meses después de que el pleito parecía muerto y enterrado, salió un video que revivió todo el incendio. La esposa de Yuyo publicó un mensajito en sus redes anunciando que había puesto una denuncia formal por acoso digital contra los de la cotorrisa. Y ojo, no era un simple comentario en internet, ni otro video de respuesta en medio del pleito. No, señor, era una denuncia ante la ley. Según dijo ella, el asunto ya estaba caminando en los juzgados y armando el expediente. También dijo que todo este lío le había afectado mucho en lo personal. En su honor, su autoestima y su integridad. El mensaje era clarísimo. Esto ya no era un pleito de chistes, ahora era cosa de abogados. Y cuando un chisme de internet llega a los tribunales, las reglas cambian. Porque ahí ya no importa quién tiene más fans o quién grita más fuerte en los comentarios de un video. No, ahora se trata de abogados, papeles y procesos que pueden tardar meses y meses. La gente, por supuesto, reaccionó al momento.
Muchos fans salieron a defenderlos, diciendo que el tema ya se había cerrado con la disculpa. Pero por otro lado, mucha otra gente apoyó la denuncia, diciendo que esas bromas no se pueden permitir así como así. Y mientras estos dos grupos se peleaban a grito pelado, apareció algo más que enredó todo. El famoso archivo de Internet. Mire, en Internet hay una regla que casi nunca falla. Cuando alguien se pone en un pleito público como el más bueno y correcto, sobre todo con temas delicados, lo primerito que hace la gente es ir a buscarle sus trapitos al sol. Y el archivo de Internet, déjeme decirle, no perdona. Apenas se supo la denuncia, empezaron a sacar colecciones de videos viejos de Yuyo. Eran pedacitos de su propio canal, de hace años, que enseñaban las bromas que él hacía. Y ahí empezó a salir una contradicción. ¡Ay, qué cosa! Porque resulta que mucho del material con el que se hizo famoso, sobre todo en ese del TikTok, Facebook y YouTube, se basaba justo en eso. Bromas pesadas, comentarios del físico de otros y juegos, donde él mismo molestaba a su esposa. Una formulita que por años le funcionó. Pues mira, resulta que salían videos donde él le hacía bromas pesadísimas. La provocaba a ver si saltaba o armaba escenitas donde el chiste era, precisamente, el pleito entre ellos. Y créeme, eso no era nada raro en el mundo de YouTube. Es más, por un buen tiempo, esa era la formulita del éxito que le encantaba al dichoso algoritmo. El verdadero lío empezó, fíjate, cuando esos pedacitos del video se regaron por todos lados junto con la noticia de la denuncia. Ahí la plática cambió por completo, ya no era nomás el chistecito de la cotorrisa. La pregunta que todos nos empezamos a hacer en las redes ya era otra. A ver, si por años el propio Yuyo subía contenido con bromas mucho más pesadas sobre las mujeres, sobre su propia esposa o burlándose del físico de otros, ¿por qué hasta ahora sí se ponía tan delicado? Justo en ese momento, para muchos, esa contradicción olía a doble moral. Y ya sabes que cuando el Internet huele algo que no cuadra, la gente se vuelve durísima. Y ándale, que empezaron a llover videos viejos, cuentas de TikTok sacando sus trapitos al sol. La gente señalaba frases que, con este nuevo escándalo, pues ya no se oían tan graciosas. El resultado fue que el chisme cambió de rumbo. La bronca ya no era nomás entre la cotorrisa y Yuyo. Ahora se discutía si había coherencia. Si el enojo era de verdad o si nomás alguien quería aprovechar el escándalo para hacerse famoso. Y mientras en las redes todos se daban con todo, el asunto legal avanzaba en silencio, a pasito lento, por meses. Ninguno de los dos soltaba prenda. Hasta que por fin supimos el desenlace de todo este enredo. Es que mira, desde el momento en que hay una demanda de por medio, el pleito se transforma por completo. Porque una cosa es un argüende de Internet, y otra muy, pero muy distinta, es un expediente en un juzgado. En los meses que siguieron, la historia de Shushodom contra la cotorrisa dejó de ser un simple chisme viral para moverse en dos pistas al mismo tiempo. Por un lado, el camino legal. Por el otro, el juicio de la gente en Internet. Y en esos dos mundos, créeme, las reglas son completamente diferentes. En los tribunales todo es lento, con su burocracia, abogados y papeles. En Internet, en cambio, te sentencian en un segundo con un solo video. Un chisme que se hace viral, una lista de videos viejos y ¡zaz! De repente la opinión de todos ya cambió. Durante ese tiempo, empezó a pasar algo que siempre ocurre cuando un pleito se hace más grande que los dueños. El caso dejó de ser un simple pleito entre dos personas. Se convirtió, como quien dice, en la telenovela de todos. Para unos, Yuyo estaba defendiendo a su familia de un chiste que, la verdad, sí se había pasado de la raya. Para otros, el conflicto ya parecía un berrinche exagerado contra un programa, que siempre se supo que su humor era así. Ácido y sin filtro. Y mientras estas dos versiones chocaban todos los días en las redes, el famoso algoritmo se ponía a trabajar. Cuando alguien se gana la vida en Internet, su reputación es como una segunda piel. Es lo que la gente ve, lo que comparten de ti, lo que la maquinita decide mostrar. Y fue justo ahí donde el conflicto empezó a tener consecuencias mucho más allá del pleito legal. Por meses, el nombre de Shushodom ya no se asociaba con sus imitaciones o sus videos de risa. No, el algoritmo empezó a ligarlo casi a una sola cosa. La pura polémica. Shushodom contra cotorrisa. Shushodom demanda. Shushodom polémica. Y cuando eso pasa, el trabajo del creador queda sepultado bajo el escándalo. Estas plataformas son así de simples. Si la gente te busca por un pleito, si los videos que más se ven son los de esa bronca, si de lo único que se habla es del conflicto, pues el algoritmo aprende rapidito qué es lo que jala gente y empieza a mostrarte más de lo mismo. En otras palabras, el propio sistema se encarga de echarle más leña al fuego. Así que mientras el caso legal avanzaba a paso de tortuga, en Internet la historia ya era otra completamente distinta. Y así nos tuvieron por meses, con el Jesús en la boca, hasta que por fin llegó diciembre. Después de casi un año de tanto ruido, de discusiones y un proceso legal que avanzó con una lentitud desesperante, el conflicto por fin llegó a su final.
A finales del 2025, los muchachos de La Cotorrisa, Ricardo Pérez y José Luis Loboski, anunciaron con bombo y platillo que el caso se había resuelto a su favor. La denuncia no procedió. El proceso judicial se acabó sin consecuencias para ellos. Después de tanto pleito, tanto escándalo y tanto ruido mediático, el caso se cerró ahí. Pero una cosa es el fin legal, y otra muy distinta es el fin del chisme. Porque después de que se supo el resultado, Shushodon volvió a hablar del tema en todos lados, insistiendo en que el proceso estuvo lleno de trampas y que la decisión del juez no reflejaba la verdad.